Gloria al nombre del Señor. Bueno, amados hermanos, continuamos en esta tarde, noche, continuamos con el estudio de la palabra, amén. Y estamos estudiando la primera carta del apóstol Juan. Ya rompemos un poco casi que la dictadura de Pablo en el Nuevo Testamento, donde casi todas las cartas que estamos estudiando decimos, y Pablo dijo. Y aquí estamos yendo a las llamadas epístolas universales, estudiando del Nuevo Testamento una carta no escrita por el apóstol Pablo, sino por el apóstol Juan. Tan palabra de Dios como la del apóstol Pablo. Por allí hay una carta de Judas, y aunque el nombre de Judas es un poco infame en el Nuevo Testamento, tiene mala fama, no es el Judas Iscariote que vendió al Señor, es una carta de un solo capítulo, un solo libro, pero es tan palabra de Dios como cualquier carta del apóstol Pablo. ¿Amén? Entendemos nosotros que la palabra de Dios tiene una integridad absoluta y no hay una sola profecía que haya sido dada para interpretación privada, sino que toda ella es inspirada por Dios. Amén. Así que cada pasaje de la Biblia nosotros le damos la suficiente importancia porque es inspiración del Espíritu Santo de Dios. ¿Qué hermano me ayuda a recordar cuál era el problema principal que había en la iglesia donde el apóstol Juan le escribe esta carta? ¿Cuál era la primera contrariedad que había en esa iglesia? Amén, hermano William. Buenas tardes, Dios bendiga. Amén, hermano. Los gnósticos estaban anunciando, estaban enseñando algo contrario pues, a lo que había a los principios de que había nacido aquella iglesia. Amén. Juan se ve en la necesidad de aclarar esa situación, en eso estamos. Amén, amén. El principal problema que había en las iglesias donde el apóstol Juan ministraba era la llamada corriente gnóstica. Había un conjunto de cristianos que partía de una serie de enseñanzas que hoy en día se conocen como gnosticismo o conocimientos ocultos, sobrenaturales, ancestrales, místicos, pudieran decirse de muchas maneras, de hecho, ellos nunca se llamaron a sí mismos los gnósticos. Nunca ellos se llamaron a sí mismos los gnósticos. Como los primeros cristianos nunca se llamaron a sí mismos cristianos. Fue después de algunos años, algunas décadas, donde comenzó a llamárseles cristianos, y fueron décadas después donde el movimiento cristiano asumió esa identidad plena, como identificarse como seguidores de Cristo y llamarse cristianos. Los primeros formas de identificarlo eran los del camino, ¿amén? O judíos mesiánicos, judíos que creían en Cristo como Mesías, pero históricamente luego nos identificamos como cristianos. ¿Amén? Creo que ya a partir del tercer siglo no habría ninguna otra forma diferente de identificar a los seguidores de Cristo que cristianos. ¿Amén? Pero en los primeros años el cristianismo no se llamó propiamente cristianismo, mas era el mismo cristianismo que hoy en día usted y yo creemos. Amén. Entonces vemos que ante la respuesta de un conjunto de enseñanzas y herejías conocidas como gnósticas, el apóstol Juan escribe esta carta para dar enseñanza a la iglesia del Señor, para fortalecer las bases de la doctrina cristiana, de la doctrina de la iglesia del Señor. Y ante esas situaciones que tenían que ver con los gnósticos, él está totalmente remarcando la verdad ante la mentira. Vamos a ver en las cartas del apóstol Juan que él va a resaltar aquellas verdades
que los gnósticos atacaban para precisamente dejar y subrayar claramente que la verdad era esta y lo que se enseñaba diferente en ese tema era mentira. Un problema que nos ocurre a muchos cuando estudiamos la palabra del Señor es que ciertamente la palabra de Dios es amplia en la aplicación. La palabra de Dios debe servirnos para todas las áreas de la vida humana. La palabra del Señor debe ser nuestra guía para toda actividad humana. Amén. Pero a veces creemos que al interpretar la palabra, ella directamente está hablando de multitudes de cosas, y no nos preocupamos por entender realmente qué es lo que en sí ella estaba diciendo originalmente. Debemos entender el mensaje original para después hacer una aplicación de ese mensaje, y no podemos ir a hacer aplicaciones si todavía no hemos entendido cuál en verdad era el mensaje original. Así que tarea para nosotros tratar de entender el mensaje original de la palabra. ¿Qué estaba diciendo? ¿Qué quería decir el apóstol Juan a la hora de escribir su carta? ¿Cuál era el problema? ¿Qué tenía en mente para decir las palabras que dijo? ¿Me estoy explicando hasta allí? ¿Estamos bien hasta allí? Amén. Entonces vemos que el apóstol Juan está dando enseñanzas teológicas, enseñanzas acerca de Dios. Algunos hermanos le tienen fobia a la palabra teología. Toda enseñanza que tiene que ver con Dios es teología. Es teología. Es como decir que a usted le gusta la matemática, pero no le gustan los números. No habría manera que usted estudie matemática sin estudiar números, sin usar números. Entonces, de igual manera, alguien dice, a mí me gusta mucho hablar de Dios, pero nada de teología. No hay forma. No hay forma. Si usted está hablando de Dios, está hablando teología. Pero no es que estoy hablando de Dios desde lo que a mí se me ocurre. Bueno, usted está hablando de una teología loca que acaba de inventar. Pero esa teología loca, usted la está inventando, es teología suya, personal. Y en este sentido, llegamos al verso, hoy vamos a estudiar a partir de qué versículo? 23. Estuvimos estudiando de los versículos hasta el 22 y hoy vamos a continuar a partir del verso 23. Todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. Está diciendo el apóstol Juan, aquel que niega al Hijo, no. Aquel que niega al Hijo no tiene al Padre. Pero, ojo, puede que no lo esté negando. ¿A quién está negando la persona? Al Hijo. La persona está negando al Hijo. Y Juan le dice lo siguiente: si tú niegas al Hijo, aunque tú no niegues al Padre, en el instante en que tú niegas al Hijo, aunque no niegues al Padre, tampoco tienes al Padre. ¿Estoy explicando? Él está diciendo, tú niegas al Hijo y con eso hay fe de que no tienes al Padre, aunque tú digas tenerlo. Aunque tú digas tener, tú dices, no, yo no quiero nada con el Padre, a mí me gusta el Hijo. No, es que no hay forma de tener comunión con uno de los dos. No hay forma de tener una buena comunión con uno de los dos. No. Si tú niegas al Hijo, aunque no niegues al Padre, tampoco tienes al Padre. Automáticamente. No hay manera. Alguien negando al Hijo, oye, tiene una buena comunión con el Padre, pero no, al Hijo sí no lo acepta. No hay forma. Oye, quiere mucho al Hijo, pero no pasa al Padre. Juan dice, eso es imposible. Es imposible. El que niega al Hijo, no niega al Padre. No lo tiene. Puede que no lo niegue,
Puede que no lo niegue, pero no lo tiene. Vemos las palabras que está usando Juan. No está diciendo Juan que el que no tiene el que niega al Hijo, también niega al Padre. No. ¿Por qué? Porque habían personas que profesaban su fe en alguno de los dos. Los judíos profesaban su fe en el Padre, pero al negar al Hijo, no tenían al Padre. Y ahora el caso contrario, aquí habían gente confesando al Hijo y negando al Padre. Y dice Juan, lo mismo que aplica para el judío: si no acepta al Hijo, no tiene al Padre. El que no acepta al Padre, tampoco tiene al Hijo, aunque de palabra lo confiese. Aunque de palabra lo confiese, no hay forma de tener relación con uno de los dos. Es lo que está diciendo el verso 23. ¿Quién me lo lee completo allí? Verso 23. Solo el 23. Gloria a Dios. Dios bendiga a todos mis hermanos. Amén. Primera de Juan 2:23 dice así: todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Amén. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Amén. Entonces vemos cómo comienza Juan. Todo aquel, y no está diciendo Juan, yo conozco a uno que dice que no quiere nada con el Padre, pero que tiene al Hijo. Yo conozco a uno por allí, y a ese le voy a decir que si no tiene al Hijo, si niega al Hijo, tampoco tiene Padre. No. Juan está diciendo, lo que estoy enseñando no es para aplicación de una persona, sino que todo aquel es aplicable a toda persona. Todo aquel que niega ¿a quién? Al Hijo, tampoco tiene el Padre, y el que niega al Padre tampoco tiene el Hijo, o el que confiesa al Hijo también tiene al Padre. Hay una relación íntima, estrecha, indivisible, facilita. Si pasamos por la clasecita llamada Trinidad y entendimos el concepto de la Trinidad, tres personas distintas, en una unión perfecta, en una comunión perfecta, y no se puede tener a uno y no tener a los otros, porque son indivisibles, tienen una comunión perfecta. El que tiene realmente al Padre tiene al Hijo, y en consecuencia, ¿a quién más tiene? Al Espíritu Santo. Pero hasta este punto Juan está hablando directamente en una situación entre el Padre y el Hijo. ¿Por qué? Porque los movimientos gnósticos, y si usted quiere conocer un poco acerca del tema, hay un gnóstico conocido históricamente llamado Marción. Marción fue el primer gnóstico que se tuvo por tarea de hacerse una Biblia personal, una colección de la Biblia personal. Marción fue un cristiano, creo que del siglo II, de mucho dinero, y él, habían algunas cosas del cristianismo que le apasionaban y le agradaban. Él le agradaba el amor de Dios en su máxima expresión. Él le agradaba hacer buenas obras, un hombre que hizo muy buenas obras, le dio mucho dinero a los pobres, era un hombre muy caritativo, y este hombre se hizo una colección del Nuevo Testamento con algunos escritos del apóstol Pablo. Creo que el del Evangelio solo agarró a Lucas, y él se hizo una colección de Biblia editada personal. Y entre el conocimiento de Marción, él decía que el Dios del Antiguo Testamento, ese Dios malvado, ese Dios terrible, ese Dios fuego consumidor, para él no era el Padre del Señor Jesucristo. Él creía en un Cristo que no tenía comunión
con el Dios del Antiguo Testamento. Por lo tanto, él de su Biblia arrancó totalmente el Antiguo Testamento y él declaraba única y exclusivamente creer en algunas de las cartas que hoy nosotros conocemos como el Nuevo Testamento. Quiere conocer un poco más de la enseñanza y la doctrina de este hombre, busque marcionismo y es de conocimiento. Él era uno de los gnósticos, él era uno de los líderes del llamado movimiento gnóstico de aquel entonces. Entonces, Juan comienza aclarando el punto: no se puede tener comunión con una de estas dos personas. Tanto si se quiere el Padre, se tiene que aceptar al Hijo, y si se quiere el Hijo, se tiene que aceptar sí por sí al Padre. Vamos a ver qué nos dice Juan 10 del 27 al 30. Que meto la hora para ir un pajarito cantando. Estamos casi en un amanecer de pajaritos. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 27 al 30. Amén. Dios bendiga a todos mis hermanos. Amén. Amén. La palabra del Señor dice así: pero la unción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os engañe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera. Evangelio. Perdón. Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 27. No, de la hoja que yo le di está allí en la primera lectura, Juan 10, 27 al 30. Amén. Dice así la palabra del Señor: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Amén. Amén. Hasta el 30. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Amén. Amén. Aquí dos puntos, hermano, y por si algún hermano quiere saberlo de antemano para facilitarle un poco la comprensión del estudio, no vengo a enseñar nada nuevo, vengo a recalcar lo que hemos conocido a través de la enseñanza de la palabra. El Señor Jesucristo dice: ¿saben? Yo tengo unas ovejas. ¿Saben qué particularidad tienen mis ovejas? Oyen mi voz y me siguen. Pero ustedes saben por qué mis ovejas oyen mi voz y me siguen. No. Porque mi Padre me las dio. Hay una razón por la que ellas son mis ovejas, porque yo no vengo a apropiarme de unas ovejas por mí mismo, sino que yo recibí del Padre esas ovejas. Yo las recibí, mi Padre es el creador, y ellas oyen mi voz y me escuchan porque son ovejas que me las dio mi Padre. ¿Sabe para qué me las dio mi Padre? Para que la salve. Verso 28. Exacto, yo le doy vida eterna y no perecerán jamás. Razón por la cual vengo yo a buscar a mis ovejas, no hacerlas felices, no hacerlas prósperas, no hacerlas importantes, no a darles un ministerio sobrenatural resplandeciente. Razón para la cual Dios me llamó a buscar a sus ovejas. ¿Para qué? ¿Cómo le llamamos a esa vida eterna? Salvación. Hermano, básico, pero importantísimo. Nuestro Señor Jesucristo vino a darnos principalmente salvación, llamada también vida eterna. No vino a revelarnos una luz de conocimiento, no vino a hacernos ministros sumamente importantes, no vino a mostrarle al mundo lo hermoso que nosotros somos, vino a darnos salvación porque estábamos
perdidos. Estábamos perdidos. Y el Padre le encomendó nuestro rescate. Para lo cual el Padre primero obró en nosotros y nos dio capacidad de entender y conocer su voz. Le oímos a Él y le conocemos porque el Padre lo dio. Nos dio entendimiento, trató con nosotros para que le escuchemos en el primer caso. Lo primero, si el Señor Jesucristo pudiera hacer en la vida de la persona por falta de tiempo algo, lo primero y único que el Señor Jesucristo haría en la vida de una persona al llegar es darle salvación. Así que cuando escuchamos a muchas personas decir que lo primero que Dios hace es revelarle el ministerio sobrenatural y revelarle los dones y revelarle un llamado y revelarle una enseñanza y revelarle otra cosa que no tiene que ver con su plan de salvación, hermano, cuestione. Hermano, se me apareció Dios para darme poderes, cuestione. Dios no viene a darle poder, Dios no viene a darle riqueza, Dios no viene a darle nombre. Dios viene en primer lugar a darnos salvación, es el propósito principal. La Biblia fue escrita en primer lugar no para enseñarnos a vivir sabiamente, sino para darnos conocimiento de salvación. De salvación. Hay otras cosas secundarias que también la Biblia hace, por supuesto que sí, ella es amplia en muchos sentidos, pero si hay algo principal en el propósito de esta escritura, es rescatar al perdido, darle salvación. ¿Por qué lo está haciendo lo básico el apóstol Juan en este pasaje? Porque los gnósticos decían que la salvación la alcanzaba la persona a través del conocimiento de luz que de muchas fuentes iba acumulando. Que una persona acumulando conocimientos de muchas fuentes, una de ellas Cristo, podía llegar a un punto alto de conocimiento y ese conocimiento le salvaba a través de una diosa para el gnosticismo sumamente importante llamada la diosa sabiduría. El gnóstico dice que se salva alcanzando conocimiento. El cristiano dice que se salva por la fe. ¿Cuál es la razón principal para que usted y yo seamos salvos? Es por Cristo, pero por gracia. No por alcanzar méritos, no por alcanzar conocimiento, no por hacer buenas obras. La salvación la recibimos en un regalo por gracia. El medio para alcanzarla es la fe. Es la fe. El gnosticismo no, el gnosticismo enseñaba que la salvación se adquiría y era necesario un cúmulo de conocimiento en el cual este librito, que para ellos era un librito, o las cartas, o los ministros del Señor, o el Señor Jesucristo, era un agente de luz que había salido del judaísmo, pero que era un buen maestro más, como tantos maestros. Hoy usted va a escuchar a cristianos diciendo que la enseñanza y la verdad descansa un poquito en Mahoma, un poquito en Confucio, un poquito en este movimiento, en el otro movimiento, un poquito en los brujos de sorte, un poquito por acá y un poquito por allá, y acumulando esos puntos de luz, se hace de una gran luz que le da conocimiento para salvación. Totalmente herético y falso. Mi hermana Jacqueline. No tanto así, peor. Entiendo yo bien, pero mis hermanos. Amén. Los judíos, los fariseos enseñaban era que cumpliendo la ley y haciendo todo cumpliendo con los mandamientos y todo podían. Claro, el punto es que los judíos decían que practicando la ley se alcanzaba salvación. Los gnósticos no, los gnósticos
Decían, alcanzando un nivel de conocimiento. ¿Ha escuchado esa palabra? ¿Ha escuchado esa palabra? Nivel. Bueno, en el gnosticismo la palabra nivel es sumamente importante. Hay que ir escalando de nivel en nivel hasta que lleguemos al nivel de la salvación. No, se lo voy a poner más fácil. Toda error, toda religión tiene en común que según ellos alcanzan la salvación por algún tipo de obra, no solo judíos y gnósticos. Toda religión equivocada, todo camino falso pone la confianza en sus propias obras. El Evangelio es el único camino que nos ordena poner la confianza en Cristo y en lo que Él hizo por nosotros. Eso es lo que diferencia la verdad del Evangelio con todos los otros caminos de mentira y falsedad. Entre esos, no solamente ellos, todos los caminos de mentira van a decir, ok, tú crees mucho en Cristo, pero tú no haces lo que yo hago. Tú no has hecho las buenas obras que yo hago. Tú no das las ofrendas que yo doy. Tú no has hecho por otras personas lo que yo a los calladitos sí he hecho. Y eso a algunos les suena a piedad, pero se pone la confianza en obra. Otros dicen, tú te crees muy sabio por estudiar ese librito que tienes allí, pero si tuvieras la biblioteca que yo me he leído, la cantidad de horas que yo he pasado hoja tras hoja, libro tras libro, de filosofía, de conocimiento, tú has encerrado en ese librito. Bueno, Juan dice, a ese librito llamado el Verbo, la palabra de Dios, Cristo, es quien nos lleva a la salvación, porque es su propósito. El propósito de Cristo es darnos salvación en primer lugar, y una salvación no por mérito, no por obras, sino por gracia, por depositar nuestra confianza en Él. Y el que tiene al Hijo, tiene el Padre, pero también tiene otra cosa, el que tiene el Hijo, tiene vida eterna, salvación. ¿Bien? Entonces, vemos ese comienzo. Vamos a leer Juan 14, verso 1. Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 1. Ana Neiva lo tiene por allí. Amén. Dice la palabra del Señor así, Juan 14, verso 1. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creéis también en mí. Amén. Amén. Versículo corto y totalmente concreto. Dice Cristo, no se turben, no se confundan, no se compliquen. Quieren entenderlo fácil. Creen en Dios, Padre, crean también en mí. Punto. Es necesario, no se puede creer en uno sin creer en el otro. Es una dupla indivisible, ¿no? Entendemos también el Espíritu Santo, pero en cuanto a personas, tanto el Hijo como el Padre, se les exige depósito de fe. Hay que depositar nuestra fe en Él. Amén. Y dice Cristo, el que cree en mí, tiene que creer en el Padre. Y si el que ya cree en el Padre, tiene que creer en mí. ¿Crees en Dios? Creer también en mí, para salvación. Juan 17, del 21 al 22. Mi hermano Gerson, antes que mi hermano lo lea. Hermano Gerson. Amén, hermano, Dios le bendiga. Amén. El Señor le dice a los judíos, si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros delitos y pecados. Amén. ¿Puedes Si creer? yo soy, Puedes creer en el Padre, porque los judíos creían en el Padre. Pero si no crees en mí, no alcanzas salvación. Entonces vemos esa relación. Cree en Dios, creéis también en mí. Hermana. Amén. Gloria al Señor. La palabra del Señor dice así: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Amén. Uno de los versículos clave en la doctrina de la Trinidad, porque aunque termina
diciendo uno, dice somos. Somos. No dice Cristo, yo y el Padre soy uno. Yo y el Padre somos el mismo. Esa es la doctrina, la creencia de los llamados solo Jesús. El llamado solo Jesús dice, lo que Cristo está diciendo es que Él es el Padre. Si Cristo estuviera diciendo que Él es el Padre, sería mucho más fácil decir, yo y el Padre somos el mismo, ¿no? Y el que tiene comunión con ellos, tiene comunión para que el mundo tenga comunión conmigo, porque y el Padre y yo somos uno. Si fuera la doctrina del solo Jesús, del unicitarismo, entonces se hablaría de esa manera, para que ellos tengan comunión conmigo, porque el Padre y yo somos el mismo. Pero vea que vuelve a usar el plural, dice, para que tenga comunión con nosotros. Así que aunque yo y el Padre somos uno, seguimos siendo nosotros, seguimos siendo plural en algún sentido. Somos uno y al mismo tiempo somos plural. Esa es la enseñanza y le da el significado de la doctrina de la Trinidad. Tres personas diferentes, pero que en algún sentido son un único ser. Tres personas formando un único ser. De una manera que es imposible comprender a plenitud por nuestra mente. Por eso esa doctrina también se le llama un misterio, porque nos lo dice la Biblia, nos lo confirma, nos lo reafirma, pero nosotros no tenemos una forma absoluta de explicarla totalmente de forma racional. ¿Qué nos enseña la palabra? Hermano, yo no necesito racionalizar a Dios, yo necesito aceptar lo que Dios revela de sí mismo, aunque yo no lo comprenda del todo. Dice, creo que es el Salmo 139, tal conocimiento es demasiado grande para mí, no lo puedo comprender, solo me queda aceptarlo. Tú me lo dices, yo entiendo entonces que es así, pero realmente mi conocimiento no es del todo comprensible. Por eso la doctrina de la Trinidad para nosotros en el cristianismo es también de las pocas cosas que se tildan o se enseñan como una doctrina que conserva algo de misterio. Ha sido revelada hasta donde nosotros podemos comprender o hasta donde a Dios se le ha placido revelarnos. Amén. ¿Estamos claros hasta allí? Amén. Entonces, verso 24. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo habéis oído desde el principio, permanece en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Está diciendo Juan, ¿saben? No es nuevo. No les estoy enseñando nada nuevo. Esto no es nuevo. Les estoy enseñando lo mismo que ustedes han escuchado desde el principio. ¿Sabe que Juan usa esa expresión? ¿Cómo comienza Juan esta carta? Lo que era desde el principio. Amén. Y nos recuerda el inicio de Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y dice Juan, lo que era desde el principio. Desde allí voy a comenzar mi carta. Y Juan nos está diciendo que él no está trayendo una nueva revelación. Él está continuando la enseñanza que escuchó de su maestro, que no la trajo de la nada, sino que es continuación de lo que los profetas, Moisés y los profetas, venían revelando a través del pueblo de Israel. La fe cristiana procede de la fe judía. No se puede entender un cristianismo cortando el Antiguo Testamento.
usted no pudiera comprender lo que es desde el principio solo estudiando la fe cristiana de Cristo para acá. Y Juan lo deja claro. Saben, esto no es una revelación nueva. Yo les estoy enseñando a ustedes lo que hemos escuchado. Cuando Juan dice hemos escuchado, en este caso Juan es judío. ¿Se acuerdan? Él es judío. Y él dice, yo doy fe que lo que hemos oído desde el principio, esto no lo inventó Cristo. Cristo vino a cumplir las profecías. Y vemos en el ministerio de Cristo continuamente, Cristo citar, escrito está. Vemos en el bautismo de Cristo decir, es necesario que se cumpla toda la escritura, que cumplamos la escritura. Y Juan está aquí dejando claro que la fe cristiana que la iglesia debe practicar no puede... ¿Qué año está allá? Año 80, pongamos por ahí como el 80 tal vez. Debe ser antes del 80, pero por ahí en el año 80 Juan dice, ¿saben? Esto no es nuevo. Estamos enseñando la fe que recibimos por parte de Dios desde nuestros ancestros, desde el principio. Esto tiene continuidad. Dios en ningún momento se ha contradecido ni se ha desmentido. Dios no puede desmentirse porque Él no miente. ¿Sabe lo que significa desmentirse? Mira, yo te lo dije, pero era jugando. Yo te lo dije, pero no era en serio. Yo te lo dije, pero cuando te lo dije, yo no sabía tal cosa y tal cosa. En ese momento yo me estoy desmintiendo o desdiciendo. Dije algo, pero ahora lo estoy corrigiendo, rectificando o aceptando que mentí en algún momento. Dios no puede ni desmentirse ni desdecirse. Dios lo que dice lo sostiene, porque su palabra no puede volver atrás. ¿Amén? Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse de algo que haya dicho. Así que Juan dice, ¿quieren saber lo que yo estoy enseñando? No es nuevo. Lo que yo he oído desde el principio, doy fe que Cristo no vino a traer una enseñanza nueva, lo que como judíos hemos escuchado, mas no entendíamos, pero lo escuchamos desde un comienzo. No lo entendíamos, el Señor nos ayudó a entenderlo, pero lo hemos escuchado desde un comienzo. ¿Cuál es la razón por la que Juan está diciendo esto? Fácil. No puede, amado hermano, hoy, ¿cuántos años han pasado? Hoy, más de 2000 años, cerca de 2000 años de la muerte de Cristo, cerca de 2000 años de la muerte de Cristo. No puede hoy aparecer un maestro y decir, Eureka, acabo de descubrir el verdadero evangelio. Eureka, Dios me iluminó una neurona que me hizo comprender de una vez toda la verdad. Porque en el momento que en el año 2026 aparezca un maestro diciendo, acabo yo de comprender todo el evangelio de verdad, la pregunta que deberíamos hacernos es, ¿y qué estuvo enseñándose estos 2026 años atrás? Si ahora tú eres el que vienes a enseñarnos el evangelio de verdad, ¿qué se estuvo enseñando? ¿Y qué estaba haciendo Dios estos 2000 años que no revelaba lo que según tú ahora te está revelando a ti? ¿Sí? Así que Dios desde un comienzo reveló la verdad del evangelio. Fue enseñada por los apóstoles, quedó en el cristianismo y fue transmitida de generación en generación, y nos dejó Dios el fundamento de la escritura para corroborar que esa enseñanza fuera correcta a la luz de la escritura. Así que no podemos nosotros hoy en día escuchar a un maestro que venga con una revelación nueva y fresca y cada día traiga una revelación que solamente él conoce y que Dios se la acaba de enseñar para que todo el que quiera ser salvo lo escuche a él y alcance salvación. Eso no es así. Eso no es así. La fe cristiana tiene 2000 años de historia. Puede en algún momento algún cristiano desviarse, puede en algún momento el cristiano
perder el norte, pero para eso Dios dejó la palabra y dejó al Espíritu Santo como guía. Solo que, hermano, amado hermano, puede que en algún punto usted tenga una luz y entienda mejor un pasaje, pero no puede hoy surgir un evangelio totalmente diferente al que los hombres de Dios, a la luz de la Escritura, han estado enseñando. Porque la pregunta es entonces, ¿qué ha estado haciendo Dios estos 2000 años? Permitiendo que sean 2000 años de mentiras y falsedades con los cuales se estuvo enseñando a la iglesia. ¿Qué está haciendo hoy la mayoría de los movimientos mesiánicos, gnósticos y neopentecostales? Diciendo, he aquí el nuevo profeta que hoy sí está revelando el verdadero evangelio. Le pone un nombre a su federación, a su concilio, y ahora somos nosotros el concilio de la verdad verdadera absoluta del evangelio, y el que quiera ser salvo, venga con nosotros. Eso contradice la verdad de la Escritura. Juan le dice a la iglesia primitiva de los años 80, saben, ya ustedes conocen la verdad, la han escuchado, y la verdad que ustedes han escuchado desde el principio, esa es la verdad que yo les vengo a traer, la verdad que escuché de boca de mi Señor. Para eso fue llamado Juan apóstol, para compartir las enseñanzas que él había escuchado de boca de su Señor. Amén. Vamos a leer, amado hermano, Mateo 7, del 24 al 27. Amén. Dios bendiga a todos mis hermanos. Amén. Amén, amén. Dice así la palabra del Señor. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron viento y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron viento y dieron contra ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Amén, amén. Hermano, ¿cómo se permanece en la verdad? Eso. ¿Cómo se hace? ¿Cómo sé yo que estoy permaneciendo en la verdad? Ay, ¿qué son los frutos? No. ¿Ah? Dando testimonio. Hermanos, si permanecemos en la roca, Ajá. la palabra, sabemos que la roca es Cristo. Ajá. ¿Y cómo se sabe que se está permaneciendo en la roca? Por la palabra. Por la palabra. ¿Alguien que conoce la palabra está en la roca? ¿Alguien que conoce la palabra está en la roca? Entonces, ¿cómo sé yo que estoy en la roca? Viviendo conforme a lo que dice la palabra, poniendo en práctica Amén. Poniendo en práctica, hermano Gerson. la palabra. Hermano, como dice el Señor, que la palabra de Dios es una semilla que cae en la tierra. Y si esa tierra es buena, que sería nosotros, da buenos frutos. Ese es aquel que entiende la palabra y da buenos frutos. ¿Y qué sería dar buenos frutos? Sería dar buenos frutos. Obedece la palabra. ¿Y cómo se obedece la palabra? Haciendo la voluntad de Dios. Haciendo. Cualquiera que oye estas palabras y las hace. ¿Por qué hago ese hincapié tan raro, hermano? Pero no, hay tanto perder el tiempo para terminar diciendo esa tontería. Se supone que es así. No, hermano, es que hoy en día muchas iglesias enseñan que permanecer en la fe es permanecer creyendo. Le dicen, ¿tú sabes quién permanece en la fe? El que dice, yo creo. Estoy viendo que todo va para atrás, estoy viendo que cada día está peor, pero yo creo.
Tú te estás viendo que cada vez estás más hundido, cada vez estás más alejado, pero cree que eres salvo. Y si tú eres capaz de permanecer creyendo, estás en Cristo. Pero no es eso lo que dice la palabra. La palabra dice que permanecer no es creer solamente. Permanecer es creer y obrar. Las dos cosas van de la mano. La fe sin obra es muerta. Y Juan y Santiago nos está enseñando que la persona se va a salvar por obra, porque lo acabamos de decir al comienzo. La salvación no es por obra, la salvación es por fe, pero una fe que se pone en práctica. Una fe que se comprueba con obras. Así que el que cree en mi palabra y la pone por obra, este está verdaderamente firme, está permaneciendo. Está alguno de los micrófonos prendidos, por eso no veo. Está permaneciendo en la roca. ¿Quién permanece en la roca? El que está poniendo en práctica, no solo creyendo, no solo declarando. Declárala, declárala, declárala. No importa lo que veas, declárala. Mientras tú declaras, permanece. No es eso lo que Cristo dice. Cristo nos dice, no solo declares, practica. Oye y practica. Y si tú estás oyendo y practicando, tú estás edificando sobre la roca. Y esa edificación sobre la roca va a permanecer, así venga tiempo, agua, tempestades, olas, venga lo que venga, va a hacer que tú permanezcas, porque edificaste sobre la roca. Así que, amado hermano, hay una corriente nueva que se ha metido en muchas iglesias viejas, donde hoy los cristianos dicen, hermano, Dios me mandó a creer. Dios me mandó a creer. Él me está diciendo que yo veo un desastre. Yo estoy viendo que el hijo mío cada vez está más perdido. El hijo mío me llega a la casa con las cosas robadas y él trae las cosas que se robó y las pone allí y le digo, tú crees que tú eres un ladrón, pero yo voy a declarar lo que tú te robaste santificado y a ti te voy a declarar evangelista, y yo estoy creyendo. Yo estoy creyendo. Y como yo permanezco creyendo, algún día Dios va a tener que poner en práctica lo que yo creo. Siga creyendo. Siga creyendo, pero ese evangelio no es el evangelio que Juan escuchó desde el principio. Juan escuchó un evangelio desde el principio donde el creyente permanece en Cristo. ¿Y cómo permanece ese creyente en Cristo? Según Juan, verso 24. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo habéis oído desde el principio, permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Primero, Juan dice, yo sé cuando alguien permanece en la verdad, porque el que permanece en la verdad no elige creer entre el Padre o el Hijo. No. El que permanece en la verdad cree en el Padre y cree en el Hijo. No elige uno de los dos, porque elegir uno de los dos es dejar a uno de los dos por fuera, y es dejar los dos por fuera, porque los dos están unidos indivisiblemente. Así que Juan dice una de las cosas primero, en cuanto a la fe, hermano, la fe no es creer por creer. La fe no es creer en el nombre de Jesús o en el nombre de Yeshua. No basta creer en el nombre de Yeshua, Yeshua o como usted lo quiera llamar, con todas sus variables, ni creer en Jesús o en Jesús, no. Es creer en el mensaje que el Señor Jesucristo predicó, y el Señor Jesucristo dijo, cree en el Padre, cree también en mí. Así que Juan dice, el que permanece en Cristo no cambia eso. El que permanece en el Señor no cambia eso. Cree en el Padre, también cree en el Hijo. El que cambia esa doctrina, el que cambia esa fe, pues ya no permanece en la verdad, no edificó su casa sobre la roca y está creyendo algo falso, está creyendo en la arena. Verso 25. Y esta, ¿cómo dice el 25? ¿Algún hermano que me ayude ahí? Está sencillo, cortico. ¿Cuál?
la vida eterna. Como dice Juan, una de las promesas más bonitas que Dios nos ha hecho. Esta es la promesa. Si tengo que decir una razón por la cual Dios llegó a mi vida, es para darme salvación. Lo primero que todo cristiano entendido debe decir a la hora de hablar de la razón de la llegada de Dios a su vida es salvación. Hermano, sabe que yo estuve en mi casa y estuve soñando y Dios me dijo, te quiero dar una casa de 3 pisos. Yo toda mi vida he soñado con una casa de 3 pisos. Y entonces, como en el sueño yo vi la casa de los 3 pisos soñada en el lugar soñado y con el jardín y las flores soñadas, yo sigo en el rancho todavía, pero yo creo que voy a tener la casa de 3 pisos. Si esa es tu esperanza, estás en la fe equivocada. Estás en la fe equivocada. Porque la promesa que Dios da en primer lugar, es la promesa a la cual se le puede llamar la promesa. La promesa es salvación. Hermano, todo lo demás va y viene, puede ser o no. Pero lo que debe mover el corazón del creyente a agradecimiento diario es: tú me diste salvación. Tú me diste salvación. Todo lo demás me puede resbalar. Yo puedo estar en la cárcel, yo puedo estar sin comida, yo puedo estar enfermo, yo puedo estar en una situación que más nadie quiere estar, pero hay algo que nadie me podrá quitar hoy y nunca. Dios me dio salvación y esa promesa, si yo estoy creyendo conforme a la palabra, sí por sí Dios la va a cumplir. ¿Ven? No es una promesa secundaria. Si al pueblo de Israel alguien se le acercaba a un judío del Antiguo Testamento y le preguntaba: yo he escuchado que ustedes son el pueblo de la promesa. ¿Qué promesa es esa? ¿Qué respuesta que usted daría un judío? Una nación grande. ¿Una nación grande? ¿Qué otra respuesta quiere usted que daría un judío inequívocamente? ¿Cuál es la promesa para ustedes? Que ellos eran el pueblo elegido de Dios. Para el judío, la promesa era la tierra prometida. De hecho, ellos creían que iba a venir un Mesías para conquistar para ellos la tierra prometida. Esa era la promesa. Para Abraham, en primer lugar, la promesa era un hijo. Pero después de haber tenido un hijo, ellos tenían una promesa. Algún día tendremos la tierra que Dios nos dio. La tierra que fluye leche y miel. ¿Qué es para el cristiano la salvación? La vida eterna. Lo dice así: una ciudadanía no aquí en la tierra, sino en una ciudad celestial. Esa es la promesa de Dios, salvación. Hermano, todo lo demás es secundario. Yo creo que Dios me va a dar dinero porque Él me lo prometió, me lo dijo, yo lo soñé y me lo confesó un profeta. Mire, hermano, usted puede morirse arruinado creyendo que va a ser rico y tal vez eso nunca se cumpla. Tengo que desilusionar a más de uno por allí. Esa no es la promesa de parte de Dios. Pero la promesa que Dios le va a cumplir a todo aquel que cree, la promesa que se puede llamar singularmente la promesa de Dios, es salvación. Hermano, sanidad puede sí o no darse. Puede venir un enfermo y decir: yo creo que Dios me va a sanar porque lo prometió. Pero sabe, le tengo una mala noticia a ese enfermo. Puede o no ser sano. Puede o no ser sano. No hay una forma inequívoca de decir: Dios te prometió sanidad. Puede una persona venir con un problema con su hijo y yo le puedo decir: Dios puede obrar en tu hijo. Pero ¿sabe lo que yo no le puedo prometer inequívocamente? Que Dios va a cambiar a su hijo porque Dios lo prometió. Yo lo puedo decir. Muchos lo dicen. Después no se cumple. Pero ¿sabe qué se puede decir sin temor alguno a equivocarse?
que si un pecador se arrepiente y pone su fe en Cristo y lo hace con sinceridad, Dios prometió salvación a través de su Hijo. Esa es la razón de ser principal. Cristo no vino a hacernos buenas personas. Cristo no vino a enseñarnos a hacer obras de caridad. Esa no fue la intención. Cristo vino a salvarnos de nuestra condenación. Es el primer punto y es lo más importante del Evangelio. Alcanzar por gracia la salvación en Cristo. ¿No es, Jacqueline? De la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Mi hermano, no sé, yo como que me disculpa mi mala memoria, que hay un pasaje que habla de salvación y vida eterna. Separación de dos cosas diferentes. Salvación yo entiendo como que es la liberación de nuestro Señor, la liberación que Dios nos hace a nosotros del pecado, de la esclavitud del pecado. Más la promesa es la vida eterna. Sabe que en el libro de Hebreos dice el capítulo 9, en el versículo 15, dice para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Y dice en el versículo 34, vuelve a decir que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Y dice el 35 que no perdamos la confianza, que tiene gran galardón. O sea, no habla del creer, sino que no perdamos la confianza en Dios, que Él nos ha prometido esa vida eterna. Es diferente a la salvación. No. Salvación es vida eterna. Van de la mano, es lo mismo, ¿no? Es como que yo le diga que tengo un familiar preso y le voy a prometer al familiar que él va a salir libre y lo voy a sacar a la cárcel. ¿Serán dos cosas diferentes? Si le digo que va a salir libre, le estoy diciendo que lo voy a sacar de la cárcel. No. Salvación de la condenación. Solo hay dos posiciones. O somos condenados o somos salvos. Si hay salvación, hay vida eterna. Si hay condenación, hay muerte eterna. No hay punto intermedio. No hay posibilidad de punto intermedio. O somos salvos y estamos en vida eterna, o estamos condenados y estamos en muerte eterna. No hay tercer punto intermedio, no hay otra posibilidad. ¿Qué vino a darnos Cristo en cuanto a nuestro destino eterno? Si solo hay dos destinos y el hombre nace condenado, enrumbado a la condenación eterna, ¿cuál sería la promesa? Salvación, porque me va a salvar de la condenación y me va a dar en consecuencia la vida eterna. Pero eso va de la mano. No hay separación, no hay punto de separación. Entonces, la salvación porque éramos condenados, ¿no? Y como resultado una nueva comunión que nos da vida eterna como herencia en el Padre. Eso lo alcanza Cristo. Lo que no hay es decir que Dios llegó a nuestra vida para hacernos super sabios. Lo que no hay es decir, Dios llegó a mi vida para hacerme un iluminado sanador. Dios llegó a mi vida para hacerme un exponente de lo sobrenatural. Dios llegó a mi vida para hacerme pastor y para arreglar muchas vidas. Pero y tu vida individual y tu vida personal, si me pierdo, que me pierda. Dios me llamó, va a salvar a otro. No. Dios no puede llegar a mi vida y dejarme en condenación. Lo primero que Dios hace en cada persona que llega
Vamos a ir a donde un rico y le vamos a decir, mira, tú sabes lo que Dios quiere de ti, que tú ayudes a mucha gente. A Dios le tienes sin cuidado si tú te pierdes, pero Dios te cogió a ti para que tú ayudes a los demás. Ese mensaje alguien lo podría validar a través de la luz de la palabra. Que Dios está desinteresado en la salvación de alguien, pero está interesado en los recursos de ese alguien. Eso se dice hoy todos los días en la iglesia de hoy en día. Los gnósticos les decían, Cristo vino no a salvarnos de una condenación, vino a darnos luz de conocimiento como un maestro sobrenatural y un maestro sumamente excelente, pero no vino a salvarnos de tal cosa, de la condenación. Eso no, eso no es el propósito. El propósito es que Cristo es un personaje de luz. Nosotros vamos a aprovechar la luz que emana de él, también un poquito de la luz de Buda, un poquito de la luz de Confucio, un poquito de la luz de aquí, de la luz eléctrica, de la luz de allá, y vamos a armar y nos vamos a hacer unos seres de luz. Y eso es lo que está haciendo el cristiano de hoy en día. El cristiano de hoy en día puede escuchar algo que dice un brujo y dice, ahí hay luz. Es una barbaridad. El cristiano dice, solo en Cristo hay luz. Y la primera luz que Él arroja en nosotros es salvación. Ahora, mi hermana Jacqueline, en muchas iglesias enseñan que Cristo vino con otros propósitos muy diversos a la vida de la persona. El cristianismo enseña que Cristo vino a la vida de una persona a darle salvación. Segundo, puede ser muchas cosas: ministerio, hogar, restauración, sanidad. ¿Sabe a qué le llama a Cristo eso? Añadiduras. Y alguien pueda decir que para ti Dios tiene añadiduras, pero no vida eterna. Eso se está enseñando en la iglesia de hoy en día. No, nosotros nos paramos firmes a decir, el propósito de Cristo al morir en la cruz no fue hacerme rico, no fue hacerme sabio, no fue hacerme sanador, no fue hacerme predicador, no fue hacerme pastor, fue a darme salvación. Consecuencia después de eso, Dios puede hacer muchas cosas en mi vida. Pero propósito principal, por eso Juan habla de una promesa singular. Y esta es la promesa que Él nos hizo: la vida eterna, la salvación. ¿Ana Gloria? Amén. Amén. Propósito de Cristo principal, razón por la cual Dios envió a su Hijo a salvar el mundo, porque el mundo estaba condenado. Cristo dice, si alguien me rechaza a mí, yo no tengo problema, yo no lo voy a condenar. Sépalo, el que me está rechazando, que antes que yo llegase ya usted estaba condenado. Yo vengo a ofrecer salvación. Si usted la quiere desperdiciar, no la quiere aprovechar, es cosa suya. Le diría el Señor a quien me está rechazando. Juan se planta a decir que el mensaje de Cristo da en primer lugar una salvación, pero que esa salvación comienza con una comunión con los dos, con el Padre y con el Hijo. No se puede elegir. El error que había en aquel entonces era decir que se podía elegir una de las dos personas de la Trinidad. Y Juan está dejando claro. Hermana Gloria. Amén, hermano Gerson. Ya, amén. Hermano, pero ¿y si estará diciendo Juan eso por los gnósticos? Porque yo no he leído la palabra gnóstico en la carta de Juan. Y Juan está hablando, de repente Juan está hablando, hermano, y usted se lo está tomando personal, ¿no? Verso 26. Os he escrito esto sobre lo que os engaña. ¿Qué está diciendo Juan aquí? ¿Por qué les estoy diciendo estas cosas? Porque por ahí hay gente engañándolo con respecto a este tema. Por ahí hay gente diciéndole que se puede creer en el Hijo separado del Padre. Por ahí hay gente diciéndole que se puede abrazar el Nuevo Testamento y cortar el Antiguo Testamento. Por ahí hay gente diciendo que se puede tener salvación sin santificación.
Por ahí hay gente que está diciendo que se puede tener iluminación sin salvación. Porque la iluminación es un paso previo y con la iluminación usted alcanza salvación. Juan dice, no, es que lo que Cristo vino a ofrecernos de entrada de una vez, el propósito por lo cual Él murió en la cruz, es para darnos salvación. No iluminación, salvación. Y entonces vemos por qué Juan, en su carta, mayormente la figura de la luz la usa para santidad y no para conocimiento. Juan, él, en su carta, vamos a leer mayormente luz y hace referencia a santidad, no a conocimiento. Los gnósticos llamaban luz mayormente al conocimiento. ¿Amén? Verso Juan 10 y 11. Gloria al Señor. Dice así la palabra del Señor. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Jesús les dijo. Amén. Hablamos el domingo, no sé si usted recuerda, porque en algunos momentos al enemigo, el diablo, se le llama por uno de sus títulos. ¿Sabe que siempre se ha hablado mucho de los nombres de Dios? Y son, en la Biblia son ciertos, en el momento que Dios se presenta como el Altísimo, como el Santo, como el Todopoderoso, como el Creador, como el Padre, como el Dios, como el Proveedor, diversidad de títulos, ¿no? Dependiendo de lo que él vaya a hacer. En su contraparte, el enemigo también tiene una cantidad de títulos inefables, infames. Y entre sus títulos infames, así como él tiene el mentiroso, el homicida, el padre de mentira, ¿qué más? El destructor, lo estudiamos el domingo por el título del destructor. Aquí el título que se le da es el ladrón. Pero no dice el diablo. El ladrón, el cazador. El ladrón no vino sino a hurtar, matar y destruir. Yo he venido ¿para qué? Para que tengan vida. ¿Ve? Vida en abundancia. ¿Qué entendemos por vida en abundancia? Vida eterna. Vida eterna. Mi propósito no es hacerte feliz. No es hacerte feliz, no es hacerte rico, ni siquiera hacerte muy sabio. Mi propósito principal para cada persona es darle vida eterna. ¿No, Jacqueline? Hablando de lo de la vida eterna, ese fue el plan original del Señor para el hombre, cuando creó a Adán y a Eva. Ajá. Después dice que cuando ellos pecaron, pues fueron echados del Edén y morirían, ¿no? Lo que pasa es que el Señor hizo alguna especie de sacrificio cuando los vistió de pieles de animales, pero sería originalmente en el principio Dios queriéndoles dar esa vida eterna a ellos, pero los que pecaron, pues eso se rompió, pienso yo. Claro, no. En el plan original de Dios estaba la vida eterna para el hombre. Dios hizo al hombre con el propósito de que el hombre fuera un ser eterno. Siempre estuvo en el plan original. En el Edén no solo estaba el árbol de la ciencia y el bien y el mal. En el Edén estaba otro árbol, que era el árbol de la vida, ¿no? Uno diría, wow, pero ¿por qué Adán eligió comer el otro? También se entiende que ese árbol representa a Cristo. Cristo es la vida eterna, es el fruto de la vida eterna. Pero, ¿por qué estaba en el Edén? Y si el hombre hubiera comido de una vez, es más, dice la Biblia que Dios tuvo esa preocupación. Ya comió de este, vamos a echarlo antes que coma del otro y su condición sea totalmente irreversible, ¿no? Estaba allí con el propósito de decirle al hombre, mi intención al crearte no es que tú mueras,
No es que vivas 80 años, no es que vivas 20 años, no es que vivas 100 años. Mi intención es que tú goces de vida en abundancia, vida eterna. Mi hermano Gerardo. Se dice por allí que atribuirle este versículo al verso es sacarlo del contexto, porque el capítulo al cual está haciendo referencia en esta oportunidad, que es el capítulo 10 de San Juan, está hablando de los maestros, de los encargados, pues, de los maestros de la época de Cristo y de los anteriores, de los escribas, de los fariseos, este asunto. ¿Qué hay de cierto en eso? ¿Usted me está hablando de quiénes? De los bueno, he oído, ¿no? Que cuando se saca cuando... Pero ¿de qué se dice que están hablando? De los falsos maestros. Ok, ahora hágame referencia a ellos y use esas palabras a ver cómo lo diría usted. Porque vino los saduceos, vinieron los Ajá, fariseos. pero y dígamelo con la palabra de Cristo, ¿cómo diría usted esas palabras si está haciendo referencia a los saduceos y fariseos? falsos maestros, Ajá, ¿cómo lo diría? los engañadores, ¿Por qué siempre plural? mentirosos. Porque siempre plural. Pero Cristo no habló en plural, Dijo el ladrón. dijo el ladrón. Si Cristo quiere hacer referencia a ellos, dijera: los ladrones vienen a matar, hurtar y destruir. Pero está haciendo referencia a quien está detrás de ellos. Vosotros sois hijos de vuestro padre, el diablo. Así que el Señor ahí no se mete con los payasos, sino con el dueño del circo. No, yo sé que nos mueve a ustedes. Quien está detrás de ustedes, el ladrón, él vino, él, y usa el singular, ¿no? En singular, él vino a hurtar, matar y destruir. Ciertamente no usó la palabra Satanás, pero igual vemos en Apocalipsis, no le dice Satanás, le dice el destructor. Y en otro dice el padre de mentira. Entonces vemos ese singular, está diciendo que la intención del diablo, siempre que ha actuado en la vida de la persona, ha tenido como propósito o robar, o matar, o destruir. Ese siempre ha sido el placer que ha sentido el enemigo a la hora de intervenir en la historia humana. O robar, o matar, o destruir. También puede ser aplicable a un ladrón que entra a un hogar, ¿no? Se está usando la figura del ladrón, pero no se saca de contexto si yo estoy tomando como máximo representante de pecado a quien la Biblia le atribuye el príncipe de pecado de este mundo. O sea, el primer lugar, cuando se habla de la maldad y del pecado, el primer lugar lo tiene Satanás, aunque un día Pablo, en su humildad, Pablo dijo: de los pecadores, yo soy el primero. Pero Pablo está haciendo una expresión de humildad. Pero cuando queremos atribuir al pecado su máxima perversidad, hay uno que se enseñorea del pecado y es el Dios de este siglo, el príncipe de este siglo. ¿Amén? Vamos con Lucas 19, 9 y 10. Lucas 19, 9 y 10. La palabra del Señor dice así: Jesús les dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre no vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. De igual manera vemos cómo Cristo se atribuye a sí mismo un título. ¿Ven? Y lo hace en singular. ¿No? Él dice: yo soy el Hijo del Hombre. Aquel es el engañador, el ladrón. Yo soy el Hijo del Hombre. ¿Y con qué razón vino el Hijo del Hombre? No vino a matar, a hurtar, a destruir. Vino a todo lo contrario. El Hijo del Hombre vino a dar salvación. ¿Eh? Vino a buscar que estábamos perdidos, nos salva, y a darle salvación eterna. ¿Eh? A salvar lo que se había perdido.
propósito de Cristo, amado hermano, y eso no se nos debería olvidar. Hermano, vamos a hacer una iglesia y el propósito es la restauración de los hogares y vamos a poner centros de restauración de hogares y en esta iglesia, y el propósito de esta iglesia es restaurar hogares. Hermano, tienes un problemita por allí. Tú estás fijando como propósito de tu vida y una meta de la iglesia algo diferente a lo que Cristo fijó como el propósito principal de la iglesia. Hermano, esta iglesia nos vamos a llamar pan al hambriento. ¿Cuál es el propósito? Aquí no va a pasar gente con hambre al frente que no le demos un pedazo de pan. Oye, gloria a Dios, qué bueno. Hermano, sí, qué bueno te parece, pero ¿te parece bien ofrecer algo diferente a lo que el Hijo del Hombre vino a traer? ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Dar palabra de vida. Dar pan al hambriento espiritual. Dar palabra de salvación. Ese es el propósito principal. Las otras cosas, añadidura, obras secundarias, pero toda iglesia debe estar fundamentada en el dar a conocer a Cristo como Salvador. Hermano, no tengo reloj, si alguien tiene por allí me ayuda a conocer la hora, puede que se me pase. Cuarta, todavía no, se nos rinde. El verso 4, estamos en, amén, mi hermana Gerson. Hay un pasaje en 1 Tesalonicenses 4:3 que dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Amén. Entonces, por lo que estoy entendiendo, hermano, la salvación es sinónimo de rescate, ¿no? Amén. Cristo nos rescató a nosotros y la promesa, la hereda es la vida eterna. Amén. Es decir, que Dios nos rescata. Si esa palabra haya cabido en nosotros, si hacemos la voluntad de Dios, podemos accesar a esa vida eterna. Mas si Dios nos rescata, pero no hacemos la voluntad de Dios, no podemos echar mano de la vida eterna. Amén. Amén. Eso va de la mano. No puede alguien abrazar salvación sin abrazar santificación. No hay forma. No puede alguien abrazar salvación excluyendo al Hijo o excluyendo al Padre. No hay forma. Hay que aceptar, creer en el Padre, creer también en mí, y el que ha entendido esto se santifica. Es la otra preocupación de Juan. Algunos están hablando de salvación no queriendo hablar de santificación. Les estoy escribiendo esto acerca de quienes os engañan, para que usted tenga claro la verdad no excluye nunca o al Hijo o al Padre. La verdad siempre tiene al Hijo y al Padre de la mano. También otra cosa que tiene la verdad es la perseverancia. El creyente verdadero persevera. El creyente verdadero no está hoy salvo, mañana no. No está hoy en el mundo, mañana sí. El creyente verdadero no tiene un pie en el mundo y otro en los caminos del Señor. El creyente verdadero no es un ratico santo y el otro ratico diablo. El creyente verdadero abraza la verdad y permanece en la verdad. Permanece en la verdad. No es santo, no perfecto. Es santo, no infalible. No. Pero si él falla, él no permanece en el error. Yo pudiera más decir que él permanece en el camino verdadero que en el error. Puede un momento caer en el error, puede un momento caer en el pecado, pero no puede permanecer en él. Él va a permanecer en la verdad. El error y la falla puede ser transitoria en su vida, pero no va a permanecer en el error. Negó al maestro, incluso pudo que en algún momento hasta querer tomar la decisión, lo hizo Jeremías y dijo, yo ya no sigo con esto, y dijo, voto, tierrita y no juego más. Pero a la hora de la verdad, cuando el Señor trató con él, dijo, no hay manera de resistir lo que tú estás haciendo, no hay forma. Por eso, amado hermano, en algunos teólogos enseñan de que la salvación es una obra de Dios, que Dios es el actor principal. Pero ojo, el hecho que hagas de Dios el actor principal no significa que el hombre no participa. El hombre es el responsable, Dios es el artífice, pero el hombre es el responsable de poner en práctica. Dios le da las herramientas, Dios pone el querer como el hacer, pero el hombre es el que tiene que hacer su parte. ¿No, Pedro? Amén, amén. Y esas dos cosas van de la mano. Dios va a actuar, Dios va a fortalecer, pero hermano, pero es que yo me la paso más en el suelo que arriba. Pon de tu parte, porque te aseguro que no es la voluntad de Dios que te la pases más en el suelo que en los caminos del Señor.
Puede que no lo hayas entendido todavía y que transitoriamente se esté dando eso, pero el día que tú te afirmes y entiendas, eso no va a ser la regla, lo contrario. La regla es que vas a estar en la verdad y ocasionalmente cometerás un error porque eres humano. Pero la permanencia en el error no es una característica de los hijos de Dios, lo contrario. Lo contrario. ¿Eh? Hermana Jacqueline. Amén. Amén. Puede que usted venga por la carretera, los hermanos que manejan, y en algún momento, por alguna circunstancia, un hueco, un animal que se atraviese, en algún momento usted salga de las líneas de la carretera. Se salga más para el ombligo, puede ser que en algún momento usted los cauchos pisen tierrita. ¿Verdad? ¿Puede hacer caso? Lo agarra un fiscal de tránsito, le va a decir, usted no venía por la carretera. ¿Estaría ese fiscal de tránsito diciendo lo correcto? Es que tú no venías por la carretera, tú venías afuera de la carretera. ¿Usted cree que podría? Bueno, si él lo dijera, usted tuviera a su favor decir, no, yo lamentablemente en algún momento me salí de la carretera por alguna circunstancia que me pasó, pero yo no venía fuera de la carretera, yo venía por la carretera. Ese momento fue un momento ocasional. No es como otra persona que diga, no, yo me voy a ahorrar el viaje y me voy a meter por los caminos verdes y yo voy a meterme por un camino diferente a la carretera para no pagar viaje. Esa persona sí venía fuera de la carretera. El hecho que en algún momento, en algún punto, usted se haya salido de la carretera no significa que usted venía todo el camino fuera de la carretera. ¿No? Somos humanos, pero Dios va a juzgar realmente nuestro actuar, no por un momento puntual y ocasional. Y en este caso, gracias a Dios que Dios no se fijó en Pedro como muchos hacen hoy en día todavía, y cuando llaman de alguien que niega, dice, ay, bueno para negar a Pedro. El hombre todavía no ha perdonado a Pedro, el Señor sí lo perdonó. Hermano Gerson. Bueno, precisamente hoy estaba hablando con mi esposa de eso, ¿no? Que a veces nosotros como seres humanos nos negamos, hermano, pero dice la Biblia, caerá, pero no pequéis. Porque somos humanos y mantenemos nuestra humanidad. En un momento dado podemos estar desanimados también, es algo humano. Amén. Pero lo importante es seguir adelante y guardar el testimonio. Y en un momento de ir al cauchito se sale de la línea blanca, ¿verdad? Y uno humanamente pica caucho, pero no significa que uno va a quedar allí fuera del camino, no. Un momento yo voy a lo que yo retome el control, mi carro va por la carretera porque este es el camino trazado. El cristiano verdadero transita por el camino del Señor, por la verdad del Señor. Verso 27, pero la unción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os enseña, permaneced en Él. ¿Cuántos tienen unción? ¿Cuántos de los presentes tienen unción? Debería ser que la mujer, o sea, refiriéndose al Espíritu Santo. A lo que la palabra llama unción. ¿Cuántos de los presentes tienen unción? Juan lo afirma así. Iglesia, tengo algo que decirte. Tú tienes la unción del Santo. Hermano, pero yo oré por un enfermo y no se sanó. ¿Pero ¿y quién te dijo a ti que esa es la unción? ¿Ah? Pablo. Micrófono por aquí. ¿Está prendido? Efesios 1:13 dice así: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa.
Amén. Parecido a lo que está diciendo aquí Juan. Amén. Pero aquí, la expresión que usa Juan aquí, es decir, iglesia, tú tienes la unción. Tú conociste la verdad. Tú aceptaste a Dios para salvación. Tú tienes la unción, porque Dios cuando te da la salvación, te da el Espíritu Santo. Él entra a tu cuerpo y hace de ti templo y morada. Si tú no eres templo y morada, tú no tienes la unción. Si tú eres templo y morada, tú tienes la unción. Pero hemos comprado la versión pentecostal, donde la unción es ponerle la mano a un enfermo y se sane. Y la unción es poner la mano a un endemoniado y se endemonie más. Véalo por las redes. El ungido pone a las mujeres a moverse como culebra. Es el ungido. Y mire, hermano, y le dice, y te vas arrastrando de aquí hasta y se van arrastrando porque el ungido las mandó a arrastrarse como culebra. Ajá. Ajá. ¿Y usted no es iglesia? Bueno, eso es lo que usted escuchó, pero yo escucho a Juan diciéndole, ella iglesia, te tengo una noticia, tú tienes a la unción. Tú no necesitas un maestro ungido que se levante a reinterpretarte la Biblia conforme él la ve. Tú no necesitas un maestro que venga a reinterpretarte la Escritura. Tú tienes la luz de Dios para entenderla. Si ya tú recibiste a Cristo y Cristo brilló en tu vida, tú tienes la iluminación máxima que Dios puede brindar. La unción máxima es recibir a Cristo como Señor y al Espíritu Santo en tu vida. Ya tú tienes la unción, no necesitas otro maestro, no necesitas algo diferente, no necesitas nuevas revelaciones reinterpretativas como estaban haciendo los gnósticos, trayendo locuras en nombre de su conocimiento. Es que tú tienes ya. Y la unción, el Espíritu Santo te guió a Cristo y tú lo aceptaste como Salvador. ¿Qué más necesitas tú de allí? ¿Qué otra revelación necesita alguien después de haber conocido y recibido a Cristo como Salvador? Y no está diciendo aquí Juan que la iglesia no necesita en algún momento que se levante un maestro como ministro a ayudarle a entender parte de la palabra. Juan no está anulando los ministerios de maestro, de pastor. Juan no lo está anulando. Juan forma parte de ese ministerio. Juan es apóstol. Pero Juan está diciendo, el ministerio de la iglesia no tiene como intención revelarle a Cristo a través de un nuevo maestro o un nuevo Mesías. La iglesia no necesita esperar un nuevo Mesías. La iglesia tiene el Espíritu Santo como guía. ¿Cuál es la tarea del Espíritu Santo? Juan 16, 12. Del 12 al 15. Vamos a leerlo claro por allí. Un hermano que me haga el favor con el micrófono, lo lea firme y claro. Juan 16, del 12 al 15. Amén. Dice la palabra así. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Hasta el 15. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Amén. Amén. Vuelve Juan. Recordemos que el Evangelio de Juan también fue escrito, el mismo escritor de las cartas de Juan, el mismo escritor de Apocalipsis. Vuelve Juan a decir, ¿saben? Cristo nos enseñó que en el momento en que Él estaba ejerciendo ministerio, no podía, por deficiencia nuestra, decirnos en ese momento todas las cosas. Habían cosas que Él tenía que reservarse porque todavía la iglesia no había recibido al Espíritu Santo, y el Señor mismo dijo, os conviene que yo me vaya, porque después que yo me vaya vendrá el Consolador, y su tarea es ayudarlas a entender y a conocer
todas las cosas, especialmente ¿cuáles? Mis palabras. Él les va a ayudar a entender mis palabras, que les aclaro que no son tan mías, sino que también son palabras del Padre. Vuelve Juan a recalcar la unión perfecta entre el Padre y el Hijo, y él les dice, Cristo le dice, mira, a ustedes les conviene, ustedes no saben el momento glorioso que viene, cuando ustedes tendrán la guianza del Espíritu Santo para que les guíe por toda verdad. Hoy estoy limitado de no poder decirles una cosa, porque no tienen todavía al Espíritu Santo. Pasados unos años, Juan le dice a la iglesia, iglesia, tú ya tienes al Espíritu Santo. ¿Qué más estás esperando? Tú tienes la unción del Santo. ¿Por qué escuchar nuevas enseñanzas y revelaciones cuando ya tú escuchaste, percibiste, probaste, experimentaste en tu vida el actuar de Dios y su palabra? ¿Qué necesidad de salir a buscar nuevos maestros? ¿Qué necesidad de salir a escuchar nuevas revelaciones? Hermano, ¿qué necesidad de que hoy se pare un inventador, un mequetrefe de estos que se las haga cualquier cosa, y en la iglesia salga a oír a alguien que va a decir, esto tú nunca lo has escuchado en el cristianismo? Hermano, el día que usted escuche a alguien decir, esto nunca lo han enseñado en la iglesia del Señor, apague el radio, apáguelo. Porque si ni los apóstoles lo dijeron, ni los cristianos de la iglesia primitiva, ni los cristianos históricos, ¿qué necesidad de escuchar el invento de un hombre de hoy en día? No, ¿verdad? Entonces, Juan les dice, ustedes ya tienen el Espíritu Santo, Él les está guiando a toda verdad, no necesitan nuevos maestros, ustedes necesitan es conocer cada vez más la profundidad de la palabra. ¿Y sabe quién les puede dar conocimiento profundo en esa palabra? El Espíritu Santo. Y ustedes ya tienen la unción. ¿Sabe qué es la unción? ¿Qué es unción? Simbólicamente. ¿Aceite sobre dónde? Aceite que se vertía sobre la persona y descendía lentamente por todo su ser, hasta los tobillos y más allá, hasta el borde de su vestidura en los tobillos, ¿no? Comenzaba desde lo más alto. Ustedes están cubiertos, llenos del actuar del Espíritu Santo. ¿Qué necesidad de salir a escuchar hombres que no forman parte de la iglesia del Señor enseñando locuras hoy en día, locura tras locura? ¿Qué necesidad? ¿No? Decía Pablo a la iglesia Juan a la iglesia de aquel entonces, ustedes no tienen necesidad de esas cosas. Un alerta que lanza Juan aquí en el verso 28, ya para concluir. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él. Avergonzado hermano, aquí hay un riesgo terrible. Hay un riesgo terrible. El ser parte de la iglesia del Señor, el estar físicamente dentro de la iglesia del Señor, el estar teóricamente esperando al Señor, y cuando al final el Señor llegue, tener que volverse con las manos vacías y en vergüenza porque no se estaba esperando debidamente al Señor. Y Juan dice, no te conformes con ser parte de la iglesia, no te conformes con congregarte aquí con nosotros, no te conformes con oír las palabras de esta carta, no basta eso, no basta eso. Hay peligro que estés en la iglesia, hay peligro que te congregues con nosotros, hay peligro que escuches la verdad, pero que al final del camino te tengas que dar media vuelta y quedar avergonzado y perder todo lo que en teoría estabas esperando porque no esperaste debidamente conforme debías esperar. Por eso es que cuando otros malinterpretando hablan de la salvación que no se pierde, al punto que el cristiano puede hacer cualquier cosa y su salvación no se pierde, y el cristiano si tiene una fe
Ahí volvemos al punto inicial. Hermano, si usted es capaz de creer, usted puede andar matando medio mundo y salvo es. Usted puede andar, mire, en el más profundo de los bares con la peor de las rascas y salvo es. Usted puede estar en el peor de los prostíbulos y salvo es. Mire, con una gran vergüenza, algunos se van a dar media vuelta. Dice Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Vio que no basta creer, vio que permanecer no es que... Esta gente hasta el final seguía creyendo. Hermano, esta gente hasta el último día fueron delante del Señor a reclamar la salvación que ellos creían tener. Hermano, ¿qué tan confundido tiene que usted para ir al banco a cobrar un cheque falso? Usted sí sabe que el cheque es falso, usted iría al banco a cobrarlo. ¿Qué puede explicar que usted vaya al banco a cobrar un cheque? Que usted crea que es válido. Esta gente se creía salvo, se declaraba salvo, al punto que fueron capaces de ir delante del Señor y decirle, ¿qué pasó con mi salvación? Hermano, vio que no es creer, vio que creer por creer. No, hermano, si tú eres capaz de permanecer creyendo, lo importante es que tú permanezcas, no importa. Eso es, mire, dándote 3 vueltas en el piso de la rasca y te dices, salvo soy. Y mientras tú te declares salvo, la salvación no se ha perdido. Esa es una versión mal entendida del salvo siempre salvo. Eso no es la llamada doctrina. Hay una doctrina del salvo siempre salvo, que es una doctrina teológica, que en algunas iglesias lo creen, pero de allí se ha sacado una desviación donde dicen la persona, mira, es que mientras yo me declare salvo y mientras yo me crea salvo, el mundo se puede quedar a mi alrededor, pero mientras yo me crea salvo, Dios va a actuar dependiendo mi fe, porque Él dijo, conforme tu fe será hecho. Y si yo me creo salvo, bueno, aquí se creían salvos y no salieron salvos. Aquí se terminó creyón, no salvo. Entonces vemos lo que Juan está alertando. Juan está diciendo, hijitos, no se crean ese cuento. Permanezcan en Él. Y permanecer en Él es hacer la voluntad de Él. Permanecer en Él es hacer su palabra. No solo oírla, es vivir su palabra. Permanecer en Él es construir la casa sobre la roca. Estos construyeron sobre la arena y vino el Señor y le sopló y se les derribó la casa. Así que el Señor nos manda a construir sobre la roca. Y si no hemos entendido, termina el 29 diciendo, ¿cómo es eso? Entonces, si no basta creer, ¿qué es lo que hay que hacer? Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Dios. No el que se cree justo, sino el que hace justicia. Porque la fe comienza creyendo, pero da fruto. La fe comienza creyendo, pero no hay una fe que comience creyendo y no termine obrando. La obra es consecuencia, la obra no es causa. La obra es consecuencia de la salvación. Recibimos la salvación, Dios nos capacita para buenas obras. Dios nos santifica para que hagamos buenas obras. Hermano, usted tiene un banquete y no tiene persona que le cocine, y usted tiene urgencia, un banquete que dar y tiene todos los alimentos, pero hay un vagabundo allá afuera que está en la indigencia y usted sabe que él era un gran chef, sabe cocinar y usted lo quiere, tal vez ese día tiene la urgencia de usarlo como cocinero y contratarlo como cocinero. ¿Qué sería lo primero que usted haría? ¿Verdad que sí? Y él le dice, no, tú me estás contratando como cocinero. Hermano,
En ese caso, amén, amén. Si alguien dice, no, yo me quiero, tú me quieres para cocinar, tú no me tienes por qué pedir a mí que yo me bañe. No hay manera, no hay forma, ¿verdad que no? Dios nos escogió para salvación y vida eterna. Pero ¿qué otra razón hay de salvación? También la Biblia nos da otra razón de salvación. ¿Para qué nos escogió Dios? Para que andemos en buenas obras. Esas buenas obras son obras de santidad. Y Dios no nos va a poner a actuar en obras de santidad con manos inmundas. ¿Se acuerda el pasaje del sacerdote Josué? Josué, cuando Josué fue a ofrecer sacrificio y le vieron que tenía ropas inmundas, ropas viles, y dijeron, ¿cómo puedo yo ser representado por un sacerdote ropas viles? No hay forma. Es que él mismo va a caer consumido apenas se presente delante del Dios Santo con esas ropas viles. No hay forma de estar de pie delante de un Dios Santo con ropaje vil. Hermano, todo el que Dios llama, santifica. La santificación es un paso que Dios da. Si usted ve a alguien, no importa cuánta lengua, no importa cuánto demonio, no importa cuánto predique, no importa cuán bonito hable, no importa la corriente 220 que usted sienta cuando él le da la mano, no importa la supuesta unción, no importa nada, si esa persona no muestra una vida de santificación creciente, amado, dice la Biblia, no es hijo de Dios. Sabéis que él es justo, sabéis también que todo el que hace justicia es nacido de él. No hay hijo de Dios sintiéndose cómodo con una vida de pecado. ¿Amén? Amén. Amén. Él nos limpia en primer lugar y después de limpiarnos, Él nos da medios de santificación creciente o santificación progresiva. Esa es la regla. Esa es la regla. Si a alguien no le gusta esa regla y ese alguien no camina en santificación creciente, hermano, usted tiene todo el derecho bíblico, porque Juan se lo está dando, de dudar que esa persona haya nacido de nuevo. No hay alguien que haya nacido de nuevo, dice Juan, no yo, y no tenga una santificación creciente, una justificación palpable de vida, en este caso una vida que manifieste justicia. No es justificación de perdón, sino es una vida que muestre obras de justicia. Amén. Y así vamos a entrar para el próximo capítulo. Ya Juan tocó el tema cerrando de este capítulo y lo va a concluir en cuanto a qué hace referencia a él cuando llama hijo de Dios. Amén. Vamos a darle gracias al Señor. Me colabora allí para concluir el video y a pedirle al Señor que nos ayude a caminar conforme